muy frecuente que el tumor sea de tipo primario y oculto. El otro 20% de las metástasis óseas son provenientes de la tiroides y de pulmón. La mayor parte de este tipo de metástasis o de tumores, su sintomatología aparece en el curso de los 2 primeros años. Siguiente, por favor. En cuanto a su mecanismo de acción por el cual se producen las metástasis, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, como ser el tamaño del tumor no va a influir en su capacidad de metástasis, por lo que se puede desarrollar esto en estados asintomáticos. También es importante mencionar que debe existir condiciones favorables de tipo vascular y o linfático. Es también otro aspecto muy importante es tomar en cuenta que este tipo de metástasis principalmente se propagan por el sistema venoso y vale recalcar que tenemos en el cuerpo un plexo venoso enorme, que es el plexo venoso de Batso, que conecta la red venosa paravertebral con las venas torácicas, abdominales y las pelvianas. Eh, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que las células tumorales, como habíamos mencionado hace rato, presentan una supervivencia en la circulación. Otro mecanismo de acción por el cual se pueden producir las metástasis son por mecanismos de presión muy bruscos del tórax o del abdomen. A estos incluimos los esfuerzos como ser la tos y estornudos que pueden desarrollar o pueden dar condiciones para que se produzca la metástasis. El otro factor muy importante es la edad de aparición del tumor que nos dará bases para el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. El diagnóstico y evaluación de las metástasis es fundamental el control periódico y sistémico de los pacientes en alto riesgo. También es importante tomar en cuenta los antecedentes de dolor óseo o articular que se hayan presentado de manera inesperada, de forma insidiosa, progresiva, que tenga un carácter nocturno, que no calme con los analgésicos comunes o con el reposo y aumente con algunas maniobras de palpación y percusión. En cuanto a las formas radiológicas, según de dónde provengan, tenemos de 3 tipos, que pueden ser osteolíticos, cuando estos provienen de tiroides o de pulmón, pueden ser de tipo mixto, cuando estos provienen de mama, o pueden ser de tipo osteoblástico, cuando los tumores o metástasis provienen de próstata. También se debe tener muy en cuenta la alteración de las funciones del sistema óseo o del sistema musculoesquelético, como ser el soporte, la hematopoiesis, que muchas veces se encuentra suprimida. También es importante su función de balance de minerales, por lo que se produce una hipercalcemia generalmente en las metástasis. A veces las metástasis son detectadas por productos directos de las fracturas espontáneas o de trauma mínimo. Estas pueden presentar indolencias en el foco de fractura, poca impotencia funcional y a veces una discreta o ninguna deformación. En cuanto a los métodos diagnósticos, podemos utilizar desde una radiografía simple, un centalograma óseo que nos detecta 4 meses antes que una radiografía. Podemos utilizar la tomografía computarizada, la tomografía axial, como habíamos mencionado en algún caso, la resonancia magnética y la resonancia magnética nuclear que nos orientan a la verdadera extensión del tumor o de la metástasis. Y es muy importante también el uso de la biopsia percutánea. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones que están directamente relacionadas con la metástasis óseas, podemos mencionar a 3, que son el dolor, que este está traducido por la compresión nerviosa y la inestabilidad mecánica o la impotencia funcional. También otra complicación son las fracturas patológicas o a traumas mínimos que son muy frecuentes con los tumores de carácter con metástasis, perdón. Y también se puede presentar hipercalcemia, esto debido a la extensión de la lesión y su carácter lítico.
Ahora, a partir de aquí, les explicará mi compañera Graciela. Muchas gracias. Muy bien, joven. Felicitaciones. Muy claro, muy sucinto Gracias. la exposición, de manera que continuamos ahora con la señorita. Adelante, señorita Graciela. Hola, señorita Graciela, ¿escucha? ¿Ha ingresado al grupo? Doctor, estaba al pendiente de la clase, no sé qué habrá pasado. Bueno, a ver, no sé si ha entrado en la primera fase, pero de cualquier Doctor, manera, ahorita le hablé y me dice que está teniendo problemas al ingresar. No sé si está en su sala de espera. No sé si podría a ver, por revisar. favor, Jesús, admítelo si está en sala de espera. Se puede dar si estas eventualidades de enlace. Bien, mientras tanto, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que sí, yo tendría que... ¿Está la señorita? ¿Me escuchan a mí? Sí, doctor. Bien, lo que sí tendría que yo complementar a la exposición que ha hecho el compañero es en el sentido de que en la mayoría de los tumores, la recomendación, la indicación es de hacer biopsia para tener absolutamente certeza del diagnóstico. Radiológicamente, como en las tomografías y en las resonancias, son exámenes complementarios que nos pueden orientar, pero no nos pueden confirmar. La confirmación del tumor, sea benigno o sea maligno, es solamente a través de la biopsia. Y la biopsia se obtiene de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, es eso lo que nos va a llevar a confirmar el diagnóstico enviando una muestra a anatomía patológica y de allá se viene viene el resultado y con esa confirmación es que se va a tomar la conducta más apropiada. Todo está en función a la evolución del cuadro de la enfermedad. Y todo tumor de, de tipo benigno o maligno debe ser considerado como maligno. ¿Entiende? Mientras no se demuestre lo contrario. Y hay tumores como el TCG, tumor de células gigantes que ha mencionado el compañero, y que tiene hasta 10% de probabilidades de malignizar, ¿cierto? Entonces, hay una absoluta, ¿cierto?, duda en referente a la evolución, porque nadie puede asegurar o garantizar que el paciente va a estar dentro de los 90% que no se va a malignizar. Entonces es difícil poder certificar. ¿Ok? Entonces mejor es tomar la conducta, ¿sí? Los procedimientos necesarios en función a evitar primero las recidivas y segundo, tomarlo como si fuera un tumor maligno. ¿Sí? Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, entonces se debe asumir ese tipo de conducta. No sé si es que ha entrado la señorita. ¿Ha podido entrar? Sí, doctor, ya entró. Sí, sí. Muy bien, entonces podemos continuar, señorita Graciela.
Sí, ya. Adelante. A continuación tenemos las profilaxis de las fracturas patológicas. Esta profilaxis más que todo se va a basar en fracturas, en lesiones, perdón, que sean de alto riesgo o de bajo riesgo. Dentro de las de alto riesgo, a las que debemos dar mayor importancia, van a ser las lesiones producidas en la columna vertebral y en las extremidades inferiores. También hay otras dentro de este grupo que son las lesiones diaficiarias de huesos largos. Estas se las considera cuando por lo menos una de las corticales va a aparecer destruida. También dentro de las de alto riesgo tenemos a las lesiones líticas, que van a tener una mayor probabilidad de fracturarse que las mixtas. También dentro de las lesiones de la columna vertebral, las vértebras torácicas nos indican que a menudo van a ser las que causen una mayor compresión o presión nerviosa, mientras que las vértebras a nivel cervical o lumbar van a tener menor frecuencia. Ahora, en cuanto a las de bajo riesgo, estaríamos hablando de lesiones a nivel de las costillas, donde el tratamiento va a ser totalmente dirigido o paliativo para el dolor. También se puede presentar signos neurológicos como parestesias, hipoestesias, debilidad, incontinencia de esfínteres. En este caso se va a requerir de estudios de tomografía y de resonancia magnética para poder hacer un tratamiento posterior. Dentro del tratamiento de estas metástasis óseas, primero vamos a presentar como una especie de dilema, de problema, si se puede decir, porque nosotros no estamos seguros y no tenemos la certeza de cuánto es el plazo de supervivencia que vaya a tener un paciente canceroso. Entonces nosotros no podemos asegurar en todo momento el bienestar físico y moral que vaya a tener el paciente. Y también cabe mencionar de que cuando nosotros le digamos al paciente la patología, la lesión que está cursando, este paciente automáticamente va a tener una depresión moral, pero eso no impide que nosotros tratemos de darle al paciente un tratamiento médico para paliar en cuanto al dolor y que tenga un mejor bienestar. En cuanto al tratamiento médico, lo primero que debemos hacer nosotros es acabar de evaluar a nuestro paciente, tener un diagnóstico definitivo, haber hecho todos los análisis necesarios, estudios necesarios, y en el caso de que el paciente tenga lesiones óseas sintomáticas, sin peligro de que se produzca alguna fractura, el tratamiento va a ser con quimioterapia, hormonoterapia, también con radioterapia en el caso de que las lesiones vayan a ser radiosensibles. Posterior tenemos el control del dolor que se va a realizar con analgésicos, analgésicos para dolor leve, para dolor moderado, y después se va a proceder a un protocolo de analgésicos con antidepresivos o bloqueantes anestésicos. Este último se va a dar en casos más complicados, en casos más crónicos, más avanzados. Dentro del tratamiento médico incluye la radioterapia y la cirugía. La radioterapia va a ser la radiación de las metástasis óseas, va a estar indicada de forma para evitar fracturas y como una especie de tratamiento analgésico, si se puede decir. En este caso, las dosis de radiaciones van a ser de 3 a 4.000 y durante 2 a 4 semanas, que debería de ser suficiente en tumores que tengan un volumen medio, moderado. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la cirugía. Vamos a tener una cirugía conservadora, la que va a tratar de mantener las cualidades morfológicas y funcionales de los miembros, mientras que hay la cirugía radical, donde se realizan amputaciones. Hay ciertas indicaciones en cuanto a cirugías para metástasis de huesos largos y pelvis que debemos tomar en cuenta.
Uno va a ser verificar nosotros el estado general que tenga mi paciente, la extensión de la lesión que tenga y la localización de esta misma lesión. Después tenemos los elementos protésicos. Dentro de los elementos protésicos, endoprotésicos, no convencionales, estos nos van a facilitar o nos permiten realizar una recepción con márgenes oncológicos. Tiene un asentamiento de implante en tejido sano, va a tener un rápido alivio del dolor, en una recuperación funcional inmediata, es más aceptado por el paciente. En cuanto a las metástasis de la columna vertebral, las indicaciones quirúrgicas que se deben de tomar en cuenta es que se puede producir un síndrome doloroso resistente a la terapia convencional, puede haber trastornos severos de la estabilidad vertebral, un síndrome neurológico, como ya hemos indicado anteriormente, hipostesias, parestesias. La asociación de la artrodesis posterolateral, antes de esto tendría que hablar de lo que es la laminectomías, perdón. La laminectomía es una cirugía mediante la cual se pretende crear un espacio mediante la extracción de la lámina, es decir, la parte posterior de la vértebra que va a cubrir al conducto vertebral. También esta misma laminectomía es conocida como cirugía de descompresión, donde su objetivo o lo que provoca es agrandar el conducto vertebral para aliviar la presión sobre la médula espinal o los nervios. Ahora, recién esta estaría asociada a una artrodesis posterolateral en lesiones donde abordamos de manera por la vía posterior. Esta va a ser aconsejable en pacientes que tienen un pronóstico de vida o de supervivencia prolongada. En el caso de cáncer de mama, melanomas, en cáncer de riñón. Cuando haya lesión metastásica y que comprometa el cuerpo vertebral y determine una compresión anterior, entonces cuando nosotros debemos efectuar un abordaje anterior, asociando la recepción del cuerpo vertebral con una estabilización anterior. Se dice que esto se produce en el más del 50% de los casos. La siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a ingresar a lo que son los tumores de partes blandas. La siguiente, por favor. Bueno, antes de ingresar a sus clasificaciones y demás, debemos de ver, en cuanto a partes blandas, nos indica que es mucho de abarcar. En ese caso, nosotros abarcaríamos o estaríamos hablando solamente de células, para saber a qué va a dar origen. En cuanto a la célula mesenquimática, esta es una célula totipotencial, pluripotencial, que va a dar origen a células que da origen a tejido adiposo, tejido vascular, tejido muscular, como estamos viendo aquí, a tejido osteocartilaginoso, tejido linfoide. A partir de estas células, es que van a ser afectadas por tumores de partes blandas. La siguiente, por favor. Okay. Dentro de la clasificación de los tumores de partes blandas, indicar que en cuanto a tejido fibroso, el más frecuente que se va a presentar dentro del benigno va a ser el fibroma. En cuanto a los malignos, el tejido fibroso va a ser el fibrosarcoma. Claro, los demás también se pueden presentar, pero esos serían los más frecuentes. En cuanto a tejido adiposo, el lipoma, entre los malignos, el liposarcoma. En el tejido vascular, el más frecuente va a ser el hemangioma. Los demás también se presentan, linfangioma, glomangioma. En cuanto al tejido muscular, el más frecuente en cuanto a benignos que se va a presentar va a ser de predominio del músculo liso, el
leiomiosarcoma, mientras que el radiomioma va a ser un poco más infrecuente. En cuanto al tejido osteocartilaginoso, se indica que todo este grupo va a ser un poco más infrecuente. Dentro de este grupo vamos a encontrar lo que es el condroma, el osteoma, el condrosarcoma, el osteosarcoma. Dentro del tejido mesenquimático, dentro de los benignos, vamos a encontrar el mesenquimatoma benigno. Dentro de su variedad fibrosa es el que más frecuente va a ser. El maligno, mesenquioma maligno. También tenemos a nivel de tejido mesotelial, el mesotelioma benigno, mesotelioma maligno. El tejido sinovial, el más frecuente de encontrarse va a ser los tumores de células gigantes y vaina tendinosa. En cuanto a nivel nervioso, el más frecuente de encontrarse va a ser el neurinoma. El siguiente, por favor. Dentro de la clasificación según la Unión Internacional contra el Cáncer, esta primera clasificación que vemos aquí se la va a hacer antes del tratamiento quirúrgico, donde tenemos 4 grados. El grado 1, que va a ser un tumor menor a 5 centímetros de diámetro. El grado 2 va a ser entre 5 y 10 centímetros. El grado 3 va a ser mayor a 10 centímetros, donde no hay compromiso vascular, nervioso, óseo o de órganos. El 4 va a ser un tumor ya mayor a 10 centímetros, donde sí hay un compromiso vascular, nervioso, óseo, cutáneo, articular, de órganos de la región. Debemos recordar estas iniciales, la T, la N y la M, para una posterior clasificación que voy a presentarles más adelante. La N, vamos a hablar de ganglios. 0 significa que no hay compromiso ganglionar. 1, que ya hay un compromiso ganglionar, pero es de forma regional. Y 2, cuando haya un compromiso ganglionar alejado. La M de metástasis. 0 va a ser sin evidencias metastásicas y 2 con metástasis única. La siguiente, por favor. Okay, tenemos la clasificación TNM, que la T hemos dicho que significaba tumor, la N ganglios y la M es metastásica. Tenemos los estadios, perdón, esta clasificación se la realiza con el estudio anátomo histopatológico de la pieza que hayamos obtenido, en la que se van a comprobar la dimensión, la extensión del tumor, y es aquí cuando nos va a decir en qué estadio está, si es benigno o es maligno. En el estadio 1 tenemos T1, que significaba que era un tumor menor a 5 centímetros de diámetro. Puede presentarse un T2, que era entre 5 y 10. La siguiente, la N0, que significaba que no hay compromiso ganglionar. La M0, que no hay evidencia de metástasis. Puede presentarse una variedad B, que es la T3, T4. En la T3 era un tumor de 10 centímetros, donde no había compromiso vascular, nervioso, óseo, de órganos. En la T4, donde ya es mayor a 10 centímetros y ya había compromiso vascular, nervioso y otros. En cuanto a si hay compromiso ganglionar, el estadio 2 no tiene compromiso ganglionar linfático. En cuanto a sus metástasis, tampoco hay evidencia de que haya metástasis. El estadio 3. El estadio 3 indica que puede presentarse cualquiera de los grados anteriores de tumor, ya sea 1, 2, 3 o 4. En cuanto a los ganglios, vemos la primera opción que dice N1, que sí hay un compromiso ganglionar linfático, pero es regional. En cambio, la opción 2, donde dice cualquier N, significa que puede haber cualquiera de los grados de compromiso ganglionar, ya sea regional o sea
ganglionar linfático alejado. En cuanto a la metástasis, vemos que la primera opción que tenemos es que sin evidencia de metástasis o puede producirse con metástasis única. El estadio 4 puede presentarse, como ya hemos indicado anteriormente, cualquiera de los anteriores, un tumor igual a 5 centímetros, entre 10 centímetros, mayor a 10 centímetros. En cuanto a los ganglios, puede haber compromiso ganglionario hacia regional o alejado. En cuanto a las metástasis, hay metástasis única y evidencia de metástasis única, y si no me equivoco, este último que no aparecía aquí, anteriormente cuando les mostré el cuadro donde teníamos la clasificación de metástasis, es cuando se disemina a todo el cuerpo. La siguiente. Okay. Dentro de las lesiones pseudotumorales, estas se van a clasificar en 4 grupos importantes que voy a poner más adelante. El primer grupo va a ser las quísticas, dentro de lo que vamos a encontrar el quiste óseo simple, el quiste óseo aneurismático, el segundo grupo que va a ser la histiocítica, el tercer grupo las displásicas, y el cuarto las endocrinas. La siguiente. La siguiente, esa, ya. Dentro del primer grupo que les había indicado, se va a encontrar lo que es el quiste óseo simple. Este va a ser una formación quística de localización metafisiaria unicameral, cuyas características clínicas, como vemos aquí, va a ser un dolor o se puede producir una fractura patológica. La edad que se va a presentar es entre 5 y 15 años. El sexo se va a dar más en varones que en mujeres. Es muy poca la diferencia, pero sí predomina un poco más en los varones. La localización que va a tener se va a presentar de localización metafisiaria en la extremidad superior del húmero, superior del fémur y superior de la tibia. Ahora, cuando hagamos el estudio radiológico, se va a observar una formación osteolítica circunscrita central que va a afectar a casi todo el diámetro del segmento comprometido de los bordes, como ven en la imagen. No sé si pueden ver. Va a tener bordes netos con esbozos de trabeculatura o crestas en su interior. En la imagen no se nota mucho. Ahora, en cuanto al examen anátomo-patológico, va a presentar una membrana fibrohistiocitaria con algunas células gigantes. El tratamiento, en la mayoría de estos del primer grupo, va a ser un curetaje, va a ser el tratamiento. La siguiente. Siguiente, por favor. El quiste óseo aneurismático es una formación quística generalmente contenido hemático, metafisiaria, y su clínica va a estar caracterizada por, va a tener un dolor en la edad más frecuente el sexo masculino, también puede presentarse en mujeres, pero es más frecuente en el sexo masculino. La localización que se va a encontrar es más frecuente en el sector metafisiario de huesos largos, como la extremidad inferior del fémur y superior de la tibia. Al examen de radiología se va a ver una formación osteolítica central o extraculatura irregular en su interior. Al examen de histología o anátomo patológico, vamos a observar una formación multicavitaria con membranas fibrohistiocitarias y gigantos celulares, que con tratamiento, el mismo que el anterior, va a ser tratamiento usual, es el curetaje. El siguiente, por favor. Okay.
Lesión subcondral mucoide que se manifiesta, la clínica va a ser dolor que puede ser referido a la articulación vecina, la edad entre 40 y 70 años, se puede presentar en ambos sexos, pero hay predominio en varones. La localización que este va a tener van a ser las epífisis superior e inferior del fémur, en el carpo y huesos largos de la mano. Ante la radiografía se va a presentar, se observa, perdón, una imagen osteolítica como en la anterior, bien definida, epifisiaria y subcondral. Ahora el examen anatomopatológico o histológico presenta una membrana fibrosa, colagenizado. El tratamiento también es igual que el anterior, por curetaje. El siguiente, por favor. El quiste epidermoides es una inclusión epidérmica, donde va a ser un dolor o simplemente se lo detecta por un hallazgo radiológico. La edad en la edad que es más frecuente es en adultos, 30, 40 años. El sexo se presenta en mujeres varones, pero siempre hay ese predominio hacia los varones. La localización predomina la falange distal de los dedos de la mano, como vemos en la imagen de arriba. Ante el examen de la radiología se va a observar una imagen quística central con un borde neto. Al examen de histología va a haber una formación quística tapizada por un epitelio pavimentoso. El tratamiento va a ser igual que los anteriores, por curetaje. Siguiente, por favor. Ok. Entrando al segundo grupo. El segundo grupo tenemos lo que es el granuloma eosinófilo solitario. Es una variedad de las histiocíticas. Va a tener un componente polinuclear eosinófilo, donde la clínica va a ser un dolor, se puede producir una fractura patológica, se va a presentar en pacientes de 5 a 20 años. Tenemos el sexo en que se presenta más es en el varón que en la mujer. La localización donde se presenta es principalmente en las metáfisis del fémur, del húmero, del hueso ilíaco. En el cráneo también se puede presentar. En cuanto a la radiología, vamos a observar una lesión osteolítica de borde poco definidos y no va a tener trama o trabéculas. A la histología o al examen anatomopático, una proliferación histiocitaria con algunas células gigantes multinucleadas y numerosos eosinófilos. El tratamiento, igual que el anterior, va a ser el curetaje o también se puede hacer una resección. El siguiente, por favor. Ya. También dentro de este segundo grupo tenemos el defecto fibroso metafisial. Este va a ser un deterioro fibroso que consiste en una alteración cortical fibro histiocitaria de la metáfisis de los huesos largos, donde la clínica, como en la mayoría de estos, va a ser el dolor. La edad va a presentarse de los 20 años en adelante, predomina en el sexo masculino, pero no hay que descartar el sexo femenino, donde también se puede presentar, pero con menor frecuencia. La localización van a ser las metáfisis superior de la tibia e inferior del fémur. A la radiología vamos a ver una imagen cortical excéntrica, de borde esclerosos y pestoneados, como no sé si pueden ver la imagen de arriba, la primera imagen. Ahora el examen de histología, vamos a ver una proliferación fibrohistocitaria y gigantocelular. Al tratamiento, ¿sí? El tratamiento es expectante en la mayor parte de los
casos. El siguiente, por favor. Dentro del tercer grupo tenemos lo que son las displasias. Las displasias fibrosas. Señorita, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya, es probable que en pocos segundos o minutos se corte. Por ahí se corta. Y vamos a continuar en la próxima semana. Y es más, voy a pasar a través del grupo y recordar a los alumnos que se les ha asignado temas para que algunos temas, ya como se les ha distribuido, tienen que dar. Y esos temas están, por ejemplo, el bolo 7, el bolo 8. Los alumnos que han sido asignados esos temas tienen que exponer en la próxima clase, por si acaso les estoy avisando. Algunos temas que no se han expuesto mediante este método del Zoom van a tener que exponer. Temas como el bolo 7, creo que es el bolo 8. Entonces yo les voy a enviar el nombre y el bolo que tienen que exponer en la próxima clase. Y usted